Soy Flavia Brofoni. Y porque sobrevivir no es suficiente, esto es Colapsonautas. Un podcast para aprender a transitar el umbral de los mundos por venir. Muy buenos días, tardes, noches, depende de dónde te encuentres en este momento en el planeta. Yo soy Flavia Brofoni y si no nos conocemos todavía, pues vamos a tener por lo pronto 12 episodios de esto que decidí denominar Colapsonautas, en donde me interesa que profundicemos y ampliemos la conversación alrededor de este tiempo histórico que nos toca vivir, estés donde estés y hagas lo que hagas. Desde la academia le dicen metacrisis, permacrisis, multicrisis, crisis sistémica, gran giro, gran simplificación. Son muchos los nombres que la academia, la ficción y el arte están usando para denominar este proceso que, desde mi mirada y al menos línea editorial, contra todo pronóstico de caer bien, voy a llamar colapso. Un proceso de crisis social aguda que tiene una cualidad inédita en términos civilizatorios, que es irreversible. Hay muchas aristas que hacen a la colapsología como disciplina y en particular sobre lo que vamos a hacer doble clic en estas muchas ventanitas emergentes es la crisis climática y ecológica, que no son las únicas, pero que producen una aceleración en este derrotero de hundimiento del mundo que conocemos como normal y que además están tan disociadas de nuestra cotidianeidad que nos hacen quebrar un poco la percepción que tenemos de aquello que es real. A mí me interesa mucho que la conversación sobre este tiempo no se simplifique. Necesitamos hacer un esfuerzo extraordinario y poner realmente disponibilidad energética en pensar la complejidad. La complejidad de pensar en la complejidad nos lleva a construir villanos muy simplificados y todos caemos en esa. Por eso, bajo la premisa de que quienes estemos escuchando esto, estemos atravesadas por un apetito de propósito más grande que el del simple tribuneo y aiqueísmo de hay que, tendrían que, son ellos. Yo necesito que podamos abandonar el optimismo ciego porque estoy convencida de que es profundamente desenergizante. Y mucho tiene que ver esto con los relatos alrededor de la esperanza y los mandatos que desde la comunicación hegemónica se nos imponen a quienes de alguna manera traemos información que se lee como tóxica. Nos dicen que somos catastrofistas, apocalípticas, que si hablamos con la verdad en definitiva la gente va a entrar en pánico y se va a paralizar. Yo me pregunto, permitime dudar, ¿cuánto más paralizada puede estar una sociedad que ahora? En donde estamos registrando en tiempo real un proceso de extinción a escala planetaria y la apatía pareciera ser la emoción que más se cultiva. Desde las pantallas, desde los algoritmos, la irrupción de la inteligencia artificial en este sentido ha sido de orden superior y vamos a hacer de nuevo doble clic en esta ventanita emergente en un capítulo específicamente dedicado a inteligencia artificial y aprovecho esta punta para contarles que vamos a estar conversando con alteridades, personas que están haciendo cosas increíbles en este momento de desesperación, inéditas y que nos traen
una esperanza mucho más interesante y vital que la del esperar a que alguien solucione el bardo en el que nos metimos, porque yo estoy convencida, creo que es la segunda certeza que traigo, aunque no tenga tantas, de que la esperanza es la certeza de que algo tiene sentido más allá de cómo termine. Y si quisiera traer una foto a esta línea editorial que va a tener Colapsonautas, es una que construyó Rebecca Solnit, ya no me acuerdo en cuál de sus libros, en donde dice que ningún árbol puede crecer hasta el paraíso sin que sus raíces lleguen al infierno. Pues bienvenidos al infierno del fin de este mundo, que de ninguna manera es el fin del mundo. El desafío más grande que tenemos como especie ya no es tanto el de sobrevivir, sino el de poder en simultáneo construir futuros posibles donde desear vivir. Porque no me van a decir que en algún punto que se termine toda esta farsa no es un anhelo del alma también. Tanta opresión, injusticia, violencia, crueldad, necesariamente está pidiendo una transición, un umbral. Ahora, entender que esto se va a desarrollar sin nuestra participación es también comernos una peli en donde estamos escindidas de esta trama maravillosa que es la de la vida sobre la tierra, aterrizada. Por eso hay muchos símbolos culturales que vamos a buscar desenmarañar, que nos están prometiendo futuros edénicos en otros planetas, simplemente para construir la ilusión de que la esperanza sigue estando en esos héroes salvadores, que en general son señores del norte global que dicen que llegaron a sus lugares de privilegio por mérito propio, pero que se paran sobre hombros de miles de millones de personas humanas y no humanas para construir sus imperios y sostenerse mucho más de lo que deberían en esos pies de barro, ¿no? Decía que caminar el umbral también a nuestra especie, a Sapiens, quizás le está reclamando la necesidad de una nueva denominación, un Homo resiliens, una espiritualidad del colapso que no solamente enarbole la supremacía y la excepcionalidad de nuestra condición especista, sino que entienda que sin entramarnos, embarrarnos y enmarañarnos con las otras formas de habitar la Tierra, vamos a poder construir esos futuros posibles y deseables. Pero para poder empezar este derrotero de 12 episodios inicialmente, 12 conversaciones, como para cualquier conversación de calidad hay que poner la mesa. Y poner la mesa desde mi mirada en este momento, que puede ser una de muchas, es traer datos de contexto que si bien no van a construir las historias que le den sentido a la interpretación de esta realidad distópica que estamos viviendo, yo siento que les y nos pueden servir toda vez que ocurra alguna disrupción en el sistema, en el normal funcionamiento de las cosas, como lo fue la pandemia, como puede ser una ola de calor, como puede ser un nuevo vector que propaga enfermedades, como puede ser una inundación, una sequía extendida, un apagón prolongado, todos elementos que hacen al proceso de colapso civilizatorio y que a quienes nos hemos formado en estos temas nos abren una gran oportunidad, incluso a ustedes, que es dejar de estar queriendo imponer esta agenda para, de manera algo morbosa, esperar a que sucedan las cosas y sabiendo los demás que una estuvo interesada y formándose en estas cuestiones,
nos vengan a preguntar. Esa es la ventana de oro, la oportunidad que estábamos esperando para evangelizar sobre el colapso. No tanto el ir al laburo, a la cena familiar, a la cita por Tinder con la bajada de línea, sino cuando el contexto apropiado se presenta y ahí darlo todo. Y por eso el poner la mesa, de nuevo, implica generar el campo cognitivo apropiado para después poder hablar de muchas más cosas. Y ese campo cognitivo, contra todo pronóstico de éxito, yo confío en que pueda estar nutrido de información y data empírica. No solamente de centros de producción de conocimiento globales que pueden ser discutibles, sino, y este es el ángulo más interesante de todos, muchas de las conclusiones a las que está arribando el IPCC, que es el panel intergubernamental de cambio climático en el ámbito de Naciones Unidas, o la NASA, o el MIT, que es el Instituto de Tecnología de Massachusetts, o los papers revisados de científicas y científicos del mundo que publican en la revista Nature, todo este bagaje de información que muchas veces me dicen, ay, bueno, pero no, si lo dice la ONU no debe ser real, o si es un dato del foro de Davos, seguro que es parte de la Agenda 30. Yo, perdón, pero en esta no entro porque me parece un camino simplificador de la realidad que nos aporta bastante pocos elementos para esto que necesitamos, que es entender cómo organizar una risastencia, y con A lo estoy diciendo esta vez, lo suficientemente robusta como para decir, loco, esto tiene que cambiar. Porque si la construcción de un enemigo simplificado es tan poco interesante o presenta tantas dificultades como para darle batalla de manera comunitaria, difícilmente vayamos a lograr organizar, como se dice, la rabia en función de construir esas alternativas al sistema de opresión que domina, que queremos y que anhelamos desde lo profundo del corazón. Vuelvo a la cuestión de las observaciones y de la información que producen los centros de investigación, haciendo un anclaje en cómo se condice aquello que están observando estos espacios con lo que viven, cuentan, transmiten y denuncian las comunidades ancladas en territorios fuera de la urbanidad. Sean las familias campesinas, las comunidades indígenas, los pobladores rurales. Hay algo en el orden de el observar lo que está sucediendo con los sistemas naturales, con las demás especies, con el clima, que tiene absoluta correlación con las conclusiones más academicistas que salen de los centros de producción tecnocientíficos del mundo. Entonces, ahí hay algo que nos indica que ambas formas de interpretar la realidad, que son igualmente válidas, nos están diciendo, estamos al horno. En este poner la mesa nuevamente voy a necesitar hacer un breve recorrido histórico, medio recortado en el tiempo, si tomamos los tiempos de la Tierra, que son de millones y cientos de millones de años, para arrancar con hace entre 2 y 3 millones de años, cuando el género Homo empezó a repartirse por la Tierra. El primer salto histórico que vamos a hacer es de ese 2 a 3 millones de años atrás hacia 300.000, en donde se considera que Homo sapiens, como especie ya, sale de África y empieza a trasladarse por muchas partes del planeta,
dando inicio a un proceso de especialización, de refinamiento de los ámbitos cognitivos que hacen que nuestra especie pueda construir cultura y dotar de cualidades no solamente biológicas, sino esto mismo, culturales a la descendencia para poder evolucionar en la inteligencia colectiva. Un saltito más, les pido esta vez, y este es el que más me importa en términos de poder dimensionar con toda la robustez que trae la crisis climática, qué es lo que se está quebrando. Después de la última glaciación, hace aproximadamente 12.000 años, finalizando hace 12.000 años, Homo sapiens empezó a vivir algo que no había vivido como forma de organización comunitaria antes, que fue el domesticar y dejarse domesticar por especies compañeras, cereales, vegetales, animales. Y en esa domesticación mutua, asentarse en lugares. El concepto de lugar, de hábitat, es muy relevante para pensar este tiempo con categorías aterrizadas, ancladas en territorios. A esto se le llamó sedentarización. Abandonamos paulatinamente, aunque sigan existiendo comunidades minoritarias y marginales en el mundo hoy que conservan cualidades nómades, aunque cada vez hay menos espacio donde pueden vivir como quieren. La sedentarización implicó una nueva manera de vincularnos entre clanes, familias, tribus, de construir jerarquías, pero sobre todo lo que nos importa en este primer desembarco a la cuestión del colapso, le permitió a nuestra especie la sedentarización y la producción de alimentos a nivel local empezar a multiplicarse exponencialmente. Las poblaciones humanas aumentaron en tamaño muy rápidamente y los últimos 10.000 años vieron la construcción de algunas características que hoy conservamos y que hacen a la distribución de roles dentro de la comunidad, a la adjudicación de jerarquías, al establecimiento de ficciones ordenadoras de la cosa común, que incorporamos en muchos casos culturalmente de manera pseudocientífica, ¿no? De hecho, hay muchas disciplinas, y en esto quizás la economía hegemónica sea la más particular, que dicen ser ciencias, pero que en realidad están articuladas alrededor de algo más parecido a un arte porque no tienen la posibilidad de ser empíricamente verificables. Por ejemplo, yo le digo economía terraplanista, ¿no? Se basa sobre el supuesto de que es posible un crecimiento exponencial del volumen total de la economía cuando esto dentro de los límites planetarios es absolutamente imposible de sostener. Entonces estas ficciones intersubjetivas, el dinero siendo una de ellas bien relevante, el dinero como forma de ordenar incluso la vida social de los estados modernos y de las clases, ha sido de las más relevantes para entender qué es lo que importa en términos de valores hoy y también poder decidir si esos mundos por venir van a otorgarle la misma valía a esas ficciones de construcción intersubjetiva que no están ancladas en las leyes de la materia. No son física, no son química, sino que decidimos como especie sostener en un pedestal. Les pido un nuevo salto cuántico. ¿A dónde? Para poder relatar la foto.
A fines del siglo XV, principios del siglo XVI, en donde desde los imperios europeos se decide salir a conquistar nuevos mundos. Se produce a fines del siglo XV la colonización de Abya Yala, de América, la colonización de África. Se expande y reproduce un modelo de opresión, conquista y dominación basado en la idea de que las alteridades diversas tienen que ser suprimidas, y con ellas se suprimió y se silenció conocimiento ancestral que bien nos vendría en este momento de entender cómo cuernos sobrevivir sin las múltiples capas de complejidad tecnológica que el mundo tiene, ¿no? Ya lo vamos a hablar en términos de la simplificación de los niveles de sistema. Entonces, mientras se aniquilaban a las comunidades originarias de nuestra región y de África, en Europa también se producía, y para esto recomiendo leer a Silvia Federici en Calibán y la Bruja, se aniquilaban formas alternas de habitar la tierra que cayeron bajo la gran denominación de brujas. No es ingenuo ni casual que el advenimiento del capitalismo como forma de organizar la sociedad y la economía se dé y se refuerce en este periodo histórico. 100 y pico años después, fines del siglo XVIII, se produce un nuevo quiebre, y este es fundacional para el para el antropoceno, ya que descubrimos una droga muy adictiva, la más adictiva de todas, sin la cual nadie de las 8.000 millones de personas que somos en la Tierra puede hoy sobrevivir de la manera que conocemos. Una droga que produce guerras, que ordena la geopolítica y que no tiene manera de ser reemplazada en las cantidades que hoy la civilización pide. Primero fue el carbón. La máquina a vapor empezó a reemplazar trabajo animal, humano y no humano, y con el carbón se abrió la puerta a los otros combustibles fósiles que hoy son el sustento de la civilización llamada termoindustrial, petróleo y gas. La revolución industrial, a fines del siglo XVIII, que empezó en Inglaterra y se expandió rápidamente por el mundo, porque luego de la colonización ya éramos un planeta globalizado, con comercio internacional. Entonces, si bien hoy tenemos características específicas del proceso de globalización, sobre todo dadas por el incremento tecnológico que han tenido las formas de administrar el comercio, el petróleo le permitió a estas sociedades que ya estaban aumentando en cantidad muy rápidamente a partir de la sedentarización, un boom terrible de nacimientos y reproducción. Pero toda vez que hacemos alusión a la revolución industrial como el momento en el que empezamos a emitir gases de efecto invernadero de manera descontrolada, yo digo, bánquenme un toque, levanto la mano y digo, todo bien con la revolución industrial y el momento en el que se inicia el antropoceno, pero la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero que ya están acumuladas en la atmósfera fueron emitidas con posterioridad a 1990. Con lo cual hay algo del orden de los últimos tiempos realmente, nuestra experiencia de vida reciente, que nos trae mucha información y que nos pone en un lugar de tomar responsabilidad que no podemos seguir asignándosela a
1780, momento en el que empezamos a quemar carbón. Volviendo a la cuestión de poner la mesa y habiendo hecho este pequeño recorrido histórico, la foto del día de hoy, según estas fuentes de información que mencioné antes y específicamente dos estudios, un estudio publicado por la NASA en 2024 y otro un paper publicado en la revista Nature, Naturaleza, que se llama El nicho climático humano. El de la NASA habla sobre zonas inhabitables hacia 2050. Traigo estos dos estudios porque tienen coincidencia en el diagnóstico y en las proyecciones. Y dicen esto: hacia el año 2050, esto es pasado mañana, gente, 1/3 de la población mundial actual va a vivir en zonas que ya no son aptas para el establecimiento de comunidades humanas. En el caso de los nichos ecológicos, porque van a ser zonas expuestas a procesos de desertificación de suelos y de escasez hídrica que imposibilitan la producción de alimentos. En el caso de la NASA, dicen lo siguiente: hacia el año 2050, el sudeste asiático, el Golfo Pérsico, Arabia Saudita, el Mar Rojo, el este de China, la península ibérica con foco en España, el norte de África y Brasil van a ser regiones en donde las condiciones atmosféricas que hacen al efecto del bulbo húmedo imposibiliten la supervivencia de los cuerpos humanos. Y acá hago un doble clic en el efecto de bulbo húmedo. El efecto de bulbo húmedo es una condición de altas temperaturas, más de 35 o 36 grados de manera permanente, y niveles de humedad cercanos al 100%, ¿no? Ya existen sitios de la Tierra con estas condiciones, pero en donde no se extienden en términos de días durante demasiado tiempo. Un cuerpo humano expuesto al efecto de bulbo húmedo no puede sobrevivir durante más de 6 horas. ¿Por qué? Porque se nos ve imposibilitada la función orgánica de nuestro cuerpo que logra que nos enfriemos, que es la transpiración. Retomando el hilo inicial y de nuevo focalizando en el resultado de estos fenómenos, 1/3 de la población mundial, es decir, casi 3.000 millones de personas, pasado mañana 2025, van a vivir en zonas inhabitables. Esto no es que la crisis climática hace que aumente un poquito el nivel del mar, que zonas costeras vayan a inundarse más, que los eventos climáticos extremos se extiendan en el tiempo y sean más intensos. Esto es la migración, la transhumancia más grande de la historia planetaria. ¿Qué han traído oleadas migratorias forzadas por las condiciones ecosistémicas en tiempos anteriores a este? Nada diferente a guerras. Sobre todo cuando desde lo político y desde lo social estamos viviendo un tiempo de extrema polarización, rosqueada por los algoritmos y por las corporaciones que controlan a los gobiernos de turno, los discursos nacionalistas y patrioteriles de cerrar fronteras, etcétera, etcétera, hacen que la violencia con la cual se impide la transhumancia sea absolutamente desproporcionada. Y estamos hablando de casi 3.000 millones de personas migrando o necesitando irse de los lugares que las vieron nacer, no por deseo ni propensión emulativa, es decir, querer alcanzar un nivel de vida de clases superiores, y acá uso 1 millón de comillas, sino porque no se puede tomar agua y no se puede comer nada. Esto ya está ocurriendo, los microcolapsos son una realidad que ya existe en muchas zonas del planeta y en el corto plazo se van a exacerbar. Entonces, primer dato, zonas inhabitables. Segundo dato,
El 75% de los suelos productivos en este momento ya están degradados. Este es un dato de la UNESCO, siendo que en el año 2050 este porcentaje va a llegar al 90%. En términos de biodiversidad y ecosistemas, según la WWF, que desde los años 70 publica un índice, que es el índice Planeta Vivo, y un informe, que es el informe Planeta Vivo, desde los años 70 ellos siguen el tamaño de poblaciones de vertebrados, ¿no? Entonces, el tamaño está dado por la cantidad de individuos que componen una población. Y desde los 70 a la fecha, el tamaño de las poblaciones de vertebrados terrestres se redujo en términos globales más del 70% y en Abya Yala, América Latina, en más del 90%. No estamos hablando de 10% menos de animales, 20%. La reducción del tamaño de las poblaciones, es decir, en cantidad de individuos medido, se redujo en 50 años más del 90%. No es la sexta extinción masiva, es la primera aniquilación biológica de una especie por sobre las demás, y en particular de algunos segmentos de esta especie. Por último, y para completar la foto desde lo geofísico, y ya vamos a tener un episodio o más de un episodio dedicado a la cuestión climática, la cualidad de irreversibilidad que yo mencionaba al principio y que dota de una máscara y un maquillaje muy especial a este personaje histórico que es la crisis climática, es la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Esto se mide en dióxido de carbono equivalente para poder tener una unidad de medida que sea comparable, ¿no? Entonces, en términos de stock de gases locked in acumulados en la atmósfera, hoy estamos en el orden de las 423 partes por millón. Esto así solito no les dice nada. Pero ¿qué pasa con 420 partes por millón de dióxido de carbono equivalente acumulado en la atmósfera? Y bueno, si miramos la geología, existió un momento histórico en donde el planeta tenía estos niveles de concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Lo vamos a ver más adelante, por ahora lo dejo ahí como un dato. La Tierra era muy diferente a lo que es ahora. Con esos niveles de concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, en ese momento que fue el Plioceno, el planeta no tenía polos congelados, por ejemplo. ¿Qué podemos deducir de esto? Que estamos ya, y de hecho es un registro vigente, viviendo el proceso de derretimiento irreversible del Ártico y la Antártida. Entonces, cada vez que aparecen los genios del tecnooptimismo y dicen, bueno, pero podemos desarrollar un poco de geoingeniería por acá, liberar partículas para oscurecer la atmósfera y que no ingrese la luz y el calor solar, poner algunas boyas blancas que cubran el océano para refractar y generar efecto albedo. Yo digo, todo bien, capo, pero ¿cómo haces para recongelar la Antártida? Cierro paréntesis en esto que es la mesa puesta desde el plano de la materia, lo geofísico, aquellas variables sobre las que se puede incidir poco si no tocamos esta segunda parte de la foto, que es la de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Y acá hago una salvedad porque en mi manera de aproximarme a las responsabilidades comunes pero diferenciadas, lamento decir para mis colegas politólogos que ya no es la de los límites de los estados-nación. Ciertamente el norte global, los países del norte global, las sociedades del norte global tuvieron un peso histórico
superlativo en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, porque sus procesos de industrialización y desarrollo, no me gusta decir bienestar porque creo que el bienestar se mide de manera diferente, implicaron niveles de contaminación y desterritorialización de los impactos tremendos sobre nuestras latitudes. Y la máscara impoluta y minimal que nos presentan los nórdicos cada vez que dicen que son países responsables, la verdad que, amigos, a sacarse la careta, porque sus empresas en nuestros territorios están haciendo estragos mientras pululan los autos eléctricos en Dinamarca. La foto social de la crisis climática, anclada en responsabilidades comunes pero diferenciadas, pone a la verdadera casta, la élite global del 1%, en el siguiente lugar. Estos 3 datos son de Oxfam, los pueden buscar en el año 2024. El 1% más rico del planeta, estos son 77 millones de personas, emite por año la misma cantidad de dióxido de carbono que, y hago 3 segundos de silencio, 77 millones de personas emiten lo mismo que 5.000 millones de personas. Esto es 2/3 de la humanidad. Y esto representa en la torta de emisiones el 16% del total. El 99% de la gente, vos, yo, tu compañera, tu compañero, tu familia, tu mamá, tus amigos, tus compas del trabajo, el presidente de Argentina, quien sea, porque es el 99% de la gente, tardaría 1.500 años en contaminar, medido en emisiones, lo mismo que el 1% tarda en un año. Y estas emisiones del 1% son 22 veces más altas que aquellas compatibles con el Acuerdo de París. Yo, y ya se van a dar cuenta a lo largo de estos capítulos, soy bastante poco fanática de la eficacia que vienen teniendo los acuerdos internacionales, sin por esto caer en una promotora de la anti-Agenda 2030. Lo que quiero decir es que llevamos 30 años de negociaciones climáticas, amigues. ¿En qué punto de la historia estamos? Rumbo a la extinción. Entonces hay algo del orden también de las construcciones intersubjetivas que plantean realidades de ficción en donde los diplomáticos de la ONU nos están salvando, que son, lisa y llanamente, placebos mentirosos. Pastillitas azules diseminadas por todos lados, y cuando digo pastillitas azules estoy haciendo alusión a Matrix, no a otra pastillita azul, aunque bien podría corresponder. Con lo cual, en esta foto, y cerrando este primer desembarco a la cuestión del colapso, lo que me interesa poner de relieve es que toda vez que se empiezan a discutir soluciones o formas de mitigar, desacelerar, bajarnos de la rosca ambiciosa que tiene a las emisiones descontroladas en una curva ascendente que no baja, por más acuerdo de París que exista, la listita de almacén, así de sencillo como lo digo, pone algunos consumos que tienen su correlato en contaminación y emisiones, que son superfluos, de lujo, etcétera, etcétera, como los primeros a eliminar. Se acabó el avión privado. Se acabó el yate, se acabó la 4x4 en el medio de una ciudad, se acabó el consumo de animales en términos alimentarios, cuyo modelo de producción de alimento balanceado está devastando la biodiversidad. No es sencillo procesar culturalmente esta información, porque además, y aquí se presenta una gran paradoja, aquellas referencias culturales legítimas que adoramos
reproducen aquel modelo de vida que necesitamos empezar a dejar atrás. Entonces, si nuestra cantante o futbolista o actriz, actor de turno, streamer, whatever, tiene un estilo de vida anclado en el paradigma de consumo que necesitamos abandonar, difícilmente podamos volver atractivo un modelo de más austeridad. De ahí que la responsabilidad que tienen las figuras culturales, que además quieren ser referencia, es total. No corresponde la de a mí no me toca. Si vos vas pregonando por ahí que te preocupa la crisis climática y que nos vamos a morir todos, pero después te vas en avión privado al almacén o a una reunión, el almacén tiro cualquiera, a una reunión en una ciudad cercana, y hay algo en el orden del quiebre de la percepción de quien te está mirando y escuchando que se rompe, porque no se condice tu análisis ni tu preocupación narrativa con la coherencia de tu accionar. Ya vamos a hablar en otro episodio sobre esto que me interesa muchísimo, que son los sesgos cognitivos y las legitimidades sociales en este tiempo. Espero que este desembarco no haya sido muy abrupto y nos vemos en el próximo episodio de Colapsonautas. Gracias.